Recording. Obligaciones ambientales. Esto, el reglamento lo sanciona, lo hace la mención, básicamente entendiendo que por afectación directa, un proyecto minero va a procedimentalmente establecer que como encontró el medio ambiente al término de todo el proceso de explotación, debiese dejarlo muy parecido a como lo encontró. Es decir, de una u otra manera tiene que haber un compromiso ambiental adquirido respecto incluso del cierre de la faena. Y eso lo vamos a ver en una diapositiva que está un poco más adelante, que son las obligaciones para el cierre de faena. Esto es algo importante, no siempre se cumple o no siempre se tiene la claridad de lo que hay que hacer, ¿sí? Y que es que en toda faena minera, en operaciones, se tiene que mantener los elementos necesarios de primer auxilio. Ahora, y transporte lesionado. Ahora, en los grandes proyectos o en las aplicaciones mineras donde el mandante es reconocido como un excelente subadministrador de la seguridad, existen policlínicos, ¿ya? Y que están tan equipados, mejor equipados a veces que las clínicas que uno conoce. Pero uno necesita tener una camilla de rescate que te permita transporte, y tiene que estar en un lugar accesible y debidamente señalizado. O sea, no la podéis colocar detrás de los pales, porque en sacar los pales y sacar la camilla, llegar al lugar del accidentado, esos minutos son de oro. Tener mantas o frazadas de protección, porque la gente cuando entra en colapso de accidente, lo primero que empieza a perder es la temperatura, ¿no? Es una de las formas de defensa que tiene el cuerpo humano, ¿no? De enfriar para poder bajar todo lo que son el ritmo cardíaco, la presión. Son elementos propios del ser humano, por eso que cuando uno se asusta se pone pálido, porque se contraen todas las venas, de tal forma que si tú te cortas o te cortan, las venas están tan adentro que el corte superficial no te corte la vena, no te corte la arteria. Entonces, son formas que tiene el ser humano de reaccionar. Son instintivas muchas veces. Y obviamente un botiquín de primer auxilio. Ahora, el botiquín de primer auxilio muchas veces es un chiste, porque tú no podéis tener ahí un equipo de cardiorrespiración. Pues, o sea, ahí en el policlínico podrá haber un equipo de cardiorrespiración, pero tú no vas a andar con un equipo de cardiorrespiración o resucitación en la camioneta. O sea, no da para tanto, ¿ya? Bueno. Frente a este concepto, el reglamento nos dice cuándo se deben informar a las autoridades de los accidentes. Y esto creo que es importante que ustedes lo conozcan, porque si bien es cierto, todos los accidentes o incidentes que pueden ocurrir en una faena, el mandante se va a enterar, quiera o no quiera. Tú para sacar un accidentado de una faena tenés que pasar por el policlínico de la empresa. No podéis meterlo a la camioneta y llevártelo como que si el tipo va de paseo, porque cuando llegas a policía de acceso, tienes que bajar de la camioneta, todos tienen que bajar de la camioneta, porque la van a ir a mirar para ver que no te esté llevando nada. Y ahí el accidentado, si está grave, no lo vaya a poder bajar, pues de que si no, si lo que pasa es que este viejo se cayó, se fracturó la cabeza, tiene fractura en la columna, te van a decir, no, y usted se lo está llevando en la camioneta, usted está enfermo, está loco. Hasta ahí llegaste. Hay que bajarlo en la ambulancia, y la ambulancia es propia del campamento, entonces está obligado a declarar el accidente. Ahora, una cosa es la declaración que uno le puede hacer al mandante directamente, pero hay accidentes que son graves, o hay accidentes que son fatales. Una fractura de cabeza o de columna vertebral o de cadera es grave. Una amputación de mano, pie o parte importante de las extremidades es grave, ¿ya? Algo que te produzca ceguera, y aunque parezca extraño, mudez o sordera total, es grave.
Uno puede decir, pero ¿cómo puede producir algo mudez? O sea, ¿cómo puede quedar mudo? Puede quedar mudo. ¿Ya? Puede haber una tronadura, o la vibración, la onda expansiva te golpea y no te mata, pero te puede dejar ciego, te puede dejar mudo, te puede dejar sordo. Si es cuestión de romper la nuez, de romper las cuerdas vocales, y muchas veces no tienes reparación. Y quedáis mudo por siempre, porque se te pierden las cuerdas vocales, quedáis mudo. Vaya a emitir ruidos, pero son ruidos que provienen de tu estómago, ¿no? Son ruidos que tengan, que tengan la capacidad de modular una conversación como la que sostengo yo con ustedes, o estoy emitiendo un sonido que, en un idioma que ustedes lo entienden. Bueno, el concepto de la quemadura de primer grado, que puede generarte una invalidez parcial o total, según se te queme un tendón, ¿ya? O una fascia importante en la motricidad. Bueno, todo lo que sean hechos que ocasionen, de alguna manera, daños personales o materiales, también deben ser informados a las autoridades, como un incendio, una explosión, un derrumbe, un estallido masivo de roca, ¿ya? Los colapsos de acopio. Yo he visto 2 colapsos de acopio en mi vida, y aquí cerca, ¿no? Aquí cerca de Santiago, en un acopio de árido, y, y fue el rodado del acopio fueron por lo menos 200 metros, y el ruido, oye, pero es espeluznante, o sea, y nosotros no estábamos ni siquiera tan cerca. Vimos cómo se producía, y el ruido se encajonaba en la quebrada, y es impresionante, impresionante. Bueno, conceptos de emergencia ambiental, o sea, el derrame de petróleo, el derrame de benzina, el derrame de aceite, el derrame de ácido, el derrame de óxido, el derrame de sales, una serie de derrames que uno tiene que declararlas como emergencia ambiental. O, bueno, cualquier otro tipo de emergencia que haya requerido la evacuación parcial o total de una mina o de otra instalación. Aquí ya vamos a concentrar el concepto en nombrar algunas actividades que están en el reglamento declaradas, ¿no? Puede ser una página, media página del reglamento, pero aquí en la explotación de minas subterráneas la seguridad está básicamente en este listado. Se me puede haber escapado alguna, como evitar caídas, ¿ya? Uno se cae de 2 metros y puede quebrarse, pero imagínese caer de 20 metros. O sea, uno dice 20 metros, pero 20 metros no es nada. No, 20 metros no es nada, pero 20 metros con tu peso y la fuerza de gravedad puedes quedar bastante contuso. El concepto de los túneles de intercomunicación, cuando tú vas a hacer un encuentro de bocas, digamos, un encuentro de extremos, digamos. O el concepto de las chimeneas, ¿no? Sobre todo en minería subterránea, tú tenés que tener chimeneas y tienen que estar debidamente seccionadas, debidamente conocidas, ¿no? Tienen que permitir el tiraje de chimenea, ¿no? Los hundimientos de piso, ¿ya? A veces uno está en una zona donde eh, el piso es un vacío que tiene una laja encima, que por la estructura geofísica de la Tierra y la formación de la zona quedó puesta ahí, pero resiste, no sé, pues, 1500 kilos, y de pronto pasan 3, 4 camionetas, 5 camiones, se requebraja y de pronto usted está parado y ¡fum!, se lo chupa la tierra. Como, como el hundimiento de piso que hay en México. Ese cráter gigante que apareció, que nadie sabe cómo apareció, que es una generación de cráter. Ahora, está claro que debajo de eso no hay un volcán que se esté emergiendo, pero, oye, ¿cómo se hundió ese piso o cómo se generó ese cráter? O el concepto en minería subterránea, cuando tú este, nieva, la nieve se va a transformar en agua, y el agua con tierra es barro, y eso produce deslizamientos. Esos deslizamientos se dan por los túneles, se tapan los túneles de intercomunicación,
o bloquean una chimenea. Eh, Hay conceptos de seguridad, ¿ya? Hay que evitar los equipos de transporte con emisión de gases de combustión. La mayoría de los equipos de minería subterránea son eléctricos. Por lo mismo, porque hay gases de combustión. La ventilación, ¿ya? Es vital en un proceso de minería subterránea. Y de ventilación hay libros de 1000 páginas. En perforación y tronadura lo mismo. En conceptos de fortificaciones, el concepto de mallaje, ¿te fijas? Algo tan simple como el izaje, o sea, no estoy hablando básicamente del izaje en el sentido de un camión pluma que va a tomar, que va a izar y que va a dejar, o un camión grúa que va a tomar, que va a levantar 10 metros, que va a dejar caer sobre otra superficie y que tiene que tener un operador que sepa hacer la maniobra y un técnico que le va guiando en el izaje, que tenga los cursos de izaje, o los mismos procesos de evacuación. No hay nada más difícil de contener y de administrar que es una evacuación. A mí me ha tocado 2 veces en mi vida, profesionalmente, dirigir evacuaciones. Evacuaciones bajo circunstancias de emergencia, no evacuaciones de tocan el pito y uno sabe que es un simulacro, no, en condiciones de emergencia, en condiciones de incendio, de zonas donde uno sabe que si llega al lugar donde están las sales, el incendio es imparable y la sal se enciende y explosa y te saltan los trozos de sal encendidos y la sal encendida se te pega en la piel y no, es terrible. Entonces, procesos de evacuación bajo circunstancias en que tú tenés, a veces no estáis a 2 metros del megáfono, estáis a cuello pelado y tenéis que organizar a la gente para que los que pueden contener la evacuación o pueden dirigir la evacuación, la dirijan y no salgan arrancando junto con los demás, porque una estampida humana es una estampida humana. Y tenéis que ser capaz de controlarla. Y cuando tú no eres capaz de controlarla, después tenés que contar los muertos, tenés que mandar a pedir al tiro las bolsas plásticas, porque muertos van a haber. Entonces, hay situaciones de explotación que son complicadas. Bueno, el almacenamiento de combustible en superficie también tiene un concepto de seguridad en el caso de obviamente haber combustión en la superficie. Si la corriente de aire va a introducir todos los gases de la combustión a la boca mina y se van a ir los humos hacia el interior de los túneles, obviamente eso es un riesgo y un peligro inminente. Entonces tiene que haber el depósito de combustible, no puede estar cerca de la boca mina, tiene que estar distanciada, y ahí hay una fórmula, que si ustedes no la conocen, no la conocían, ahí se las presento, donde la distancia mínima es 30 metros a la boca mina, y según el almacenamiento de combustible, si te hay a almacenar 200 metros cúbicos, puede estar a 3 metros, si vaya entre 2000 y 4000 a 5 metros, y 4000 y más a 10 metros, entonces tú tenés que estar, ¿te fijas? Son conceptos de seguridad entre estanques de combustible, porque si un estanque explosa, no necesariamente tienen que explotar los otros. O sea, tú tienes que tener barreras de contención. Es como, eh, ustedes han visto, pues en algunas bencineras, estaciones de surtidores de benzina, hay 2 baldecitos con un poco de arena. O sea, eso va a servir para un amago de incendio. Pero si se llega a encender un pozo, uno de los estanques que están enterrados, uno de los estanques subterráneos, ahí no lo... Mire lo que pasó en Estados Unidos, la explosión de la química que estaba ahí, pues, era puro combustible. El estallido de la empresa con los tambores de combustible en Rusia, noticias de hace 2 días. ¿Ya? Y ahí el problema en Rusia fue el trasvasije de combustible, porque hay vapores de combustibles que bajo cierta concentración son una chispa
y se produce la explosión. La prohibición de transportar combustibles en recipientes de vidrio. Bueno, hay una serie de elementos que obviamente el reglamento te los va señalando. El reglamento en cuanto a sistemas eléctricos, todo esto todavía está dentro y enmarcado de lo que es minería subterránea. Esto mismo es replicable para minería a rajo abierto, con la única diferencia, obviamente, es quizás el entorno de la actividad que va a permitir llevar redes subterráneas o redes aéreas, en postación, ¿no? O canalización. A veces en minería subterránea es difícil hacer una expostación. Tú vas por la pared, fija, y a veces vas en bandeja, colocas bandejas, que son las que van a llevar las líneas, pero van a la parte superior del túnel, digamos. Entonces, como uno lo ve en el metro, digamos, por el costado y por las partes de arriba hacia las esquinas donde se tiran las líneas, digamos, líneas de aire, líneas de agua, líneas de gas, líneas de eléctricas, o sea, todo lo que sea líneas de pronto de suministro de insumo. A veces tú necesitas llegar a, sobre todo cuando tú haces una ciudad subterránea, tú necesitas llegar con toda esa ciudad, ¿ya? Todo lo que puede ser la significación de los retardantes en caso de incendio, retardantes de llama, o que los productos que tú estás generando en la instalación eléctrica no generen gases clorados, ¿ya? Entonces, hay una serie de elementos que la experiencia nos ha ido indicando cómo hacerlo mejor. El concepto de la corrosión, el concepto de los pares galvánicos, que muchas veces que a veces no se tiene precaución, se colocan dos elementos que se van entre sí a generar una suerte de corrosión por migración electrónica, y eso produce a veces el desgaste de una pieza y la pieza se pierde la resistencia y se cae. Si nos vamos a minas de rajo abierto en cuanto a lo que el reglamento nos indica, esto no es de no es de mi performance, ¿ya? Y consciente de que pareciera ser de perogrullo, pero en realidad una mina de rajo abierto no tiene que estar cerca o en la proximidad de un lago, de un río, del mar o de alguna fuente. Muchas veces incluso se estima que no esté en la olla geográfica, porque usted ve el río en la superficie, que es la franja de agua que usted observa, pero ahí hay una olla geográfica, o sea, hay, es el sustrato de la tierra el que impermeabiliza y el agua no es absorbida al 100%, pero hay una capa de humedad que va por debajo. Entonces, ¿no? Muchas veces la misma cantidad de agua que está por arriba a veces va por debajo, va por el sustrato de la permeabilidad del terreno. Entonces, es complicado el, perdón, el trabajo cerca de una distancia donde pueden haber efluentes o afluentes. Toda mina a rojo abierto deberá estar a una distancia mínima de 100 metros de carretera de circulación habitual, o de algún tendido eléctrico de alta tensión, o de vías de ferrocarril, ¿se fija? Obviamente porque rajo abierto significa estar haciendo una perforación, una cavidad en la tierra. Y la tierra tiene una característica, o sea, las capas de tierra se autosoportan unas con otras. Entonces, si usted estructura y no hay una buena estabilidad de terreno, la misma vibración de la explotación hace que se produzca onda de vibración
y esa onda de vibración permea y de pronto lo que usted ve como sólido se comporta como líquido. Si esa es la gracia de los sólidos, que se pueden comportar como líquidos. Por eso que usted puede utilizar los mineroductos, que es un lodo que usted manda por ahí con el material, se comporta como un verdadero líquido. Y usted lo puede impulsar como si fuera un verdadero líquido. Porque tiene esa característica. ¿Ya? Dinámicamente puede tener esa característica. Bueno, el concepto de la visibilidad, que era lo que le señalaba hasta hace un rato atrás, que todo vehículo menor debe tener una pértiga, y es lo que... ¿alguien sabe cómo le dicen a la pértiga a los viejos, sin coloquialmente? No, profe. El chapulín. ¿Han oído hablar del chapulín? No, profe. Bueno, les cuento. ¿Usted ha visto las camionetas que tienen como una antena larga? Y en la La punta tiene pértiga. una ampolleta generalmente roja. Sí, la práctica. Esa es la pértiga. Ya. Los viejos a eso le llaman el chapulín. El chapulín. Ahora, ¿por qué le pusieron chapulín? Me imagino que, no sé, porque el chapulín tenía antenita, supongo yo. Bueno, toda persona que por estrictas razones de trabajo deba ingresar, transitar o permanecer en las áreas de operación del rajo, debe hacerlo premunido de elementos distintivos de alta visibilidad que denote su presencia a los operadores de equipo. Obviamente que si tú no le dices al viejo que va en un camión a 4 metros de altura, que apenas ve por dónde va, que tiene cámaras, va mirando cámaras, prácticamente televisores que le van indicando el camino, si no estáis con un chaleco que emita ruido, que emita luces, que emita... no te va a ver. No ve una camioneta con chapulín, va a ver. Toda persona... Por eso que en trabajo minero, en faena minera, está estrictamente prohibido caminar de un lado a otro. No sé si usted se ha dado cuenta, si ha estado en faena minera, para ir 50 metros de un lugar a otro tenés que tomar camioneta. Subirte a la camioneta e irte en camioneta. Porque es conducta, es conducta. O sea, el casino puede estar a una cuadra, literalmente una cuadra, 100 metros. Entonces, si voy caminando, no, viejo, ahí está la camioneta, súbete a la camioneta y anda en camioneta al casino. Pero si está a una cuadra, sí, pero no puedes caminar. Está prohibido caminar. Puedes caminar en el complejo habitacional, en el complejo del casino, donde están las veredas para caminar, donde no va a haber un alto tonelaje andando por ahí, donde no hay una camioneta transitando por ahí, donde hay peatones caminando. Ahí puedes caminar. Pero no puedes caminar si es que, por mucho que la velocidad sean 30 kilómetros por hora, no puedes caminar. Está prohibido. Y es por seguridad. Las condiciones climáticas. A mí me ha tocado tormenta eléctrica al interior de Iquique. Nevazones, sí, pero ya de esas nevazones jodidas, así de 3 metros de nieve en 2 horas. Ventiscas, así que, o vientos sobre, que tú vas en la camioneta esa camioneta se te fuera a dar vuelta. O te bandea el viento, te pega el viento y te bandea, te tira para el lado. Bueno, en caso de que uno esté bajo esa condición climática, lo primero que se va a suspender es la operación de cargueo de explosivos o cualquier manejo de ellos, porque eso es muy complicado, digamos, ¿no? Ahora, si bajo cierta condición climática que puede ser intempestiva, o sea, hoy día la meteorología te puede decir con 24, 48 horas de anticipación qué es lo que va a ocurrir con el tiempo, pero muchas veces se forma, como ocurrió en Santiago en enero, lo que llaman el río de agua, y se te forma un río de agua y tú estás ahí, en 12 horas se forma un río de agua y en 8 horas está lloviendo, pero torrencialmente estáis con tronadura cargada y tenéis que aislar el área como si se tratara de la iniciación de un disparo, porque tú no sabes lo que va a pasar. No vas a tronar,
pero tenéis que tomar los mismos resguardos como si estuvieras tronando, porque a veces no puedes desarmar, no puedes hacer desarme. Y tenéis que esperar hasta que la emergencia haya pasado, porque cuando tú tienes tormenta de agua, estoy hablando de tormenta de agua, así como usted, no sé, pues ha visto llover a lo mejor en Puerto Montt, ha visto llover en Coyhaique, porque hay gente que ya se olvidó cómo llueve. Bueno, siniestros e incendios. Me tocó en una oportunidad ver un siniestro de incendio metálico, incendio de mineral, en Chuqui, donde se quemó una bodega de almacenamiento de metales y o sea, lo más difícil de apagar es un incendio de metal, ¿no? Donde el metal es el que se combustiona, porque está por sobre los 850 grados. Tú le tiras agua a eso y el agua se evapora inmediatamente, salta el agua, el agua pega en el metal y salta para atrás, te puede quemar vivo porque adquiere la temperatura inmediata, hierve inmediatamente. Entonces no lo podéis apagar con agua, tenéis que apagarlo con espuma, lo tenéis que apagar con tierra donde se ahogue, se produzca un agotamiento del oxígeno para que se pueda apagar. Y puede tardar días, porque el núcleo sigue encendido, el núcleo sigue por sobre 100, 200, 300 grados. Se fundió 850, 1000 grados. Entonces, en que se enfríe, recién a la semana le voy a tirar algo como una especie de neblina de agua para empezar a bajar la temperatura. En el fondo, tú no apagas el incendio, tú lo que haces es bajar la temperatura. No te queda otra. Ahora, la gracia de un incendio metálico es que tú voy a agarrar todo eso y lo puedes meter de nuevo al horno y rescatar todo lo que se pueda, porque sigue siendo metal. Pero hay una gran cantidad o sea, el metal fundido es complicado, complicado. Yo he visto saltar gotas de cucharas al piso y dejar un cráter de 5, 10, 15 centímetros según el impacto y según el calor que trae la gota. Bueno, en las operaciones de fundición y refinación, creo que conozco las fundidoras de Chuqui, eran gigante la fundición de Ventana, también la conozco completa. Y los procesos de refinación generan una cantidad de operaciones unitarias, amigos míos. Las naves de la celda electrolítica, una cantidad de riesgos por ventilación. Ahí estás con ácidos. Entonces, son operaciones que son de alto riesgo, de alto riesgo. Eso que uno ve en las fotos de pronto los viejos que están armados con unos trajes que parecen astronautas, pero son trajes especiales para el calor, es porque dentro de ese traje hay un viejo. Y el viejo se acostumbra. Bueno, para el norte generalmente son, como lo llaman los mineros, son paitocos. Depósitos de residuos mineros, todo lo que nosotros generalmente descartamos del proceso en donde sabemos que no hay mineral, todo ese residuo va a quedar en alguna parte, que se llaman áridos, van a quedar en las tortas. ¿Ya? Y estas tortas pueden tener 30, 40 metros de altura, son verdaderos edificios de 10 pisos, en donde si corre viento, se va a levantar polvo. Y ese polvo puede ser un peligro para la salud, puede ser un peligro para las personas. Imagínense, es como una tormenta de arena, pero es una tormenta de polvo levantado por el viento. Un viento de 80, 90 kilómetros por hora en, no sé,
kilómetro 10, kilómetro 11 en Chuqui, y se te forma una nube de polvo. No es que va a pasar y así en las películas pasa eso de que la camioneta se mete en la nube y sale al otro lado. No, es una cuestión así en la camioneta pues, de la abuela. La realidad supera la ficción. Y obviamente tú lo que tenías, no tenías sistemas de anclaje, una camioneta no tiene sistemas de anclaje, o sea, que podáis sacar tus sistemas de anclaje y anclarte al piso. Y la granulometría va a depender exclusivamente del roce que ha tenido la misma piedra, el mismo árido con el árido, digamos, a medida que el camión va volteando el árido, van cayendo 20, 30 toneladas de árido sobre piedras más pequeñas, más gruesas, y se van descascando, se van rompiendo, que van generando una granulometría de todo tipo. Ya estamos llegando casi al final de la clase. Los proyectos y obras civiles en la industria extractiva minera, o sea, todo eso que ustedes leen ahí, que es la construcción de caminos o plataformas, terraplenes, excavaciones, todo lo que es movimiento de tierra, ¿ya? O montaje de estructuras, edificaciones, no tiene que ver muchas veces con la ingeniería en minas propiamente tal. Pero el minero necesita comer, necesita dormir, necesita transitar, necesita transportarse de un lado a otro. Y todo eso son obras civiles. Son obras civiles. Los canales de relave son obras civiles. Fíjese, un canal de relave que no quede bien construido, y en Chile, con los terremotos y los temblores que hay a diario, si tú no haces una buena construcción antisísmica de un canal de relave, imagínate, se te rompe la máquina aguas arriba, va a seguir funcionando, va a seguir tirando litros y litros de relave al tranque, y no van a estar llegando al tranque, van a ir ladera abajo. Y en Chile son muy pocos los canales de relave que se han reventado por terremoto. Eso es un incidente muy poco frecuente en Chile. Y es porque la obra civil de ese canal de relave es, pero, monstruosa. Está hecha de tal forma que soporta un grado 10. O sea, al moverse puede que el agua salga como una ola del canal, pero es lo que va a caer por el movimiento ondular del agua, del líquido, pero no es porque se quiebre el canal de relave. Todo lo que tiene que ver con instalaciones y servicios de apoyo están básicamente regulados hacia lo que es el transporte. En minería, a ti te controlan la velocidad de dos formas. Con las pistolas en la carretera, en el camino, policía minera te está controlando con pistolas, o te dice, mire, si usted va de A a B, donde hay 100 kilómetros, y usted tiene que ir a 50 kilómetros por hora, entonces usted se va a demorar 2 horas en llegar de A a B. Usted entró a las 12 del día y tiene que llegar a las 14 horas al punto B. Y si tú llegas a las 13:30, 30 minutos antes, significa que en alguna parte del camino tú excediste la velocidad y te ponen una infracción. Así de simple. Dos métodos. Ahora, ¿qué hacen los viejos pillos? Los viejos pillos se apuran y de pronto hay lugares de descanso, hay lugares donde están los servicios sanitarios, y ahí paran los viejos 15, 20 minutos para reposar, para que no lo pille la condición horaria. Son pillos los viejos. No es tontera, ¿para qué te apuraste si hay tenés que esperar igual? No tiene sentido, no tiene sentido. Pero hay gente que le entra por un lado y no le sale por el otro. O sea, usted sabe que en el vacío no se transmiten las ondas, entonces por eso que no alcanza a salirle por el otro lado. Talleres y maestranza, el mundo minero. Yo he visto maestranzas de mantenimiento mecánico, electrónico, eléctrico, pero gigante. O sea, Chile tiene maestranzas de mantenimiento grandes, 2 cuadras de un sistema de mantenimiento de camiones de gran tonelaje.
Pero nada comparado con la minería que yo vi en Estados Unidos, donde nuestro aeropuerto cabía dentro de esa estación de mantenimiento 3 veces. Nuestro aeropuerto de Pudahuel, completo, allá dentro de ese galpón de mantenimiento. Bueno, los gringos prácticamente inventaron la minería. Todo lo que son instalaciones en los talleres de maestranza, calderas, compresores, generadores de vapor, etc. Ay, aquí se me fue los camapetos, no, son campamentos. Vamos a arreglar eso antes de mandárselo, ¿ya? El diseño y construcción de un campamento debe cumplir con los estándares máximos de seguridad y confort, por supuesto. Nosotros nos dedicamos a eso. Ese es nuestro fuerte. Bueno, aspectos técnicos, los proyectos de planes de cierre, que ya estoy terminando. En minas subterráneas, rajo abierto y canteras, depósitos de relave. Para todo esto hay que tener un plan de cierre. Hay una normativa legal que te exige tener un plan de cierre. Antes la gente dejaba botado, no sé, pues como en las salitreras del salitre, que ahí quedaron todas tiradas. Bueno, ahora no, ahora hay un plan para cierre de planta, cierre de edificios, cierre de instalaciones auxiliares. No podéis llegar y mandarte a cambiar, tenéis que dejar, ojalá, todo tal como lo encontraste cuando llegaste. Todo lo que tiene que ver con la manipulación de explosivos. En minería se usan muchos explosivos, diferentes tipos de explosivos, diferentes tipos de cargas explosivas según lo que tú quieres fracturar. ¿Ya? Hay diferentes tipos de roca y por tanto según el tipo de roca es el explosivo que vas a usar y obviamente la tronadura que se va a producir. La mena de cobre no siempre tiene una estructura única, ¿ya? Puede estar asociada o estar condensada dentro de roca basáltica, etcétera. O sea, tenéis que pasar por la roca basáltica primero y llegar a la mena misma. Entonces, todo va a depender de la roca básica o la roca de base, la roca lateral, si va a absorber o no la expansión de la onda explosiva. Por alguna parte va a salir la onda. Y obviamente es uno de los procesos que requiere mayor cantidad de seguridad. De hecho, yo tengo la mala estadística de que a uno de mis administradores de contrato, a uno de los grandes jefes, un administrador de contrato, imagínense, 12 millones de pesos mensuales. El pastel se quedó en la oficina, no acató la orden de evacuación por tronadura. La tronadura se producía a 5 kilómetros, pero él no acató la orden de evacuar, donde él se encontraba en el perímetro de lo redondo que había que evacuar. Él no evacuó, no lo sintió necesario. Y lo sorprendió Policía Minera y me lo bajaron inmediatamente, me lo sacaron del proyecto. Y lo dejaron vetado, lo dejaron en lista negra, o sea, no puede entrar en ningún proyecto. Que es lo más lamentable, quedar en la lista negra de un proyecto de una empresa grande y que los demás se enteren de que cometiste un error. Es muy difícil limpiar esos papeles. Es muy difícil. Es más fácil limpiar un papel de antecedentes que esté con un problema que un papel de antecedentes minero. Bueno. Los incendios están en relación con los combustibles, están en relación con el proceso de combustión, están en relación con la inflamabilidad que tenga el contexto del siniestro, si es madera, si es metal, si es papel, si es ropa, qué sé yo. Entonces, hay cantidades que se pueden almacenar. Los extintores de polvo químico seco son un chiste, por eso que hay brigadas de incendio con carros, bombas, con una infraestructura que realmente a veces supera incluso los mejores cuerpos de bomberos de una ciudad grande, ¿ya? Porque efectivamente un incendio en minería puede ser un desastre, un desastre. Conclusiones del reglamento de seguridad minera. Previo al inicio de sus operaciones, la empresa minera deberá presentar al servicio para su aprobación el proyecto de explotación. O sea, a ti, si no te aprueban el proyecto,
o el tratamiento de minerales que tú quieres hacer, y al mismo tiempo, ese mismo día entregas el plan de cierre de la faena, solo con esos dos elementos tú vas a obtener la conformidad al servicio. Van a tomarse 60 días para decirte si sí o no. Y obviamente eso tiene que venir precedido previamente de toda una evaluación de impacto ambiental, toda una utilización sanitaria, etc. Pero cuando tú vas al servicio ya a presentar tu proyecto de explotaciones, porque ya tenés todo lo anterior. Y obviamente te van a decir, bienvenido al mundo minero. ¿Ya? Bienvenido al mundo minero y ya, pues a cumplir con lo que usted tiene que cumplir. No, no le queda de otra. ¿Ya? No, este mundo no es gratis. Y al no ser gratis, exige que usted tenga, ¿cómo se llama?, que tomar todas las precauciones que tenga que tomar, ¿no? Esa es la gracia de los mineros. Los mineros tienen la gracia de que paga bien, yo no me puedo quejar, ¿ya? Pero con el tiempo te das cuenta que por las venas te empieza a correr cobre, te empieza a correr fierro, te empieza a correr carbón, te empieza a correr molibdeno, te empieza a correr calcita, tierras raras, porque si tú no te identificas con lo que estás haciendo, difícilmente vas a ser exitoso. Así que bienvenido a la seguridad y a la higiene industrial en minería. Quizá esta clase no fue tan atractiva para muchos porque tenía mucho de legislación. Seguridad minera es eso, ¿ya? Cumplir con y tener claro qué es lo que maneja y manifiesta el mundo minero. El mundo minero es eso, el mundo minero es la seguridad. Y bienvenido. Disculpen lo fome, sí que fue muy fome, y disculpen la interrupción o la caída, pero no estaba en mis planes. Así que les pido disculpas por eso. Bien, si